Cuando mi ex apareció el día de mi boda diciendo que era injusto que yo siguiera adelante, supe que 4 años antes había tomado la decisión correcta, aunque entonces me destrozara por dentro, porque lo que pasó con ella no fue un simple descanso. Fue una desaparición calculada, y todo empezó mucho antes de que yo entendiera que ya estaba solo. 4 años atrás salía con una chica de Valencia. Llamémosla Carla. Al principio todo parecía encajar. Risas fáciles, planes de futuro, fines de semana en la Malvarrosa. Pero había algo que nunca terminaba de cuadrar. Su mejor amigo, Marcos, siempre presente, siempre demasiado cerca. Ella insistía en que exageraba, sonreía, me acariciaba la mano, y yo quería creerla. Quería ser el novio seguro, el que no monta escenas. Hasta que dejé de dormir tranquilo. Le pedí matrimonio una noche en Ruzafa. Dijo que sí entre lágrimas. Durante unas semanas pensé que había ganado la partida a mis dudas. Pero un mes después empezó el silencio. Mensajes más fríos. Cancelaciones de última hora. Conversaciones que se quedaban suspendidas en el aire. Yo hablaba y ella asentía sin mirarme, como si ya estuviera en otra parte. Fue ella quien propuso un pequeño descanso. Lo dijo con tono dulce, como si fuera una cura temporal. Acepté porque pensé que el amor también era saber esperar. Lo que no sabía es que estaba firmando mi desaparición. Dejó de responder. Primero horas, luego días. Después nada. Miraba el móvil como si fuera a vibrar por compasión. Nada. La última vez que la vi fue en la estación del norte. Me abrazó sin apretar. Y entendí demasiado tarde que aquel abrazo era una despedida encubierta. Lo peor no fue el silencio. Fue enterarme por terceros de que Marcos ya no era solo el amigo. Las fotos, los comentarios, las miradas cómplices que yo había intentado ignorar. Todo encajó de golpe. Recuerdo quedarme sentado en el suelo del salón, con el anillo aún en el cajón. No grité, no rompí nada, solo respiré más despacio. Como si así doliera menos. Tardé meses en recomponerme. No publiqué indirectas, no pedí explicaciones. Volqué cada hora en el trabajo. Monté mi propia empresa en Madrid. Dormía poco, facturaba mucho. El silencio empezó a ser productivo, y cuando el negocio despegó, yo también lo hice. Sin dramas, sin ruido. Fue entonces cuando conocí a Laura. Coincidimos por unos clientes en común en un proyecto en Chamberí. Nada espectacular al principio, solo conversaciones que no pesaban, risas que no parecían forzadas. Con ella no tenía que competir con nadie invisible. Si estaba conmigo, estaba conmigo. Empezamos a vernos más allá del trabajo. Cenas sencillas en Lavapiés, cine los jueves, paseos sin destino por el Retiro. Me di cuenta de que volvía a mirar el móvil, pero esta vez para responder sonriendo. Laura tenía esa mezcla extraña de inteligencia y calma. Sabía escuchar, y cuando hablaba no era para convencer, sino para compartir. Nuestra relación creció sin sobresaltos. Natural, limpia. Después de 1 año y medio le pedí matrimonio en una escapada a Sevilla. Dijo que sí sin dudar. Y por primera vez, el sí no sonó frágil. Todo era estable, salvo un detalle. Su familia. Los míos estaban encantados. Los suyos, no tanto. Desde el principio dejaron claro que yo no era el perfil que habían imaginado. Eran profundamente tradicionales. Querían para Laura un hombre de iglesia, una vida discreta, hijos pronto. Yo no era religioso. Y aunque podía ofrecer estabilidad, ella no quería dejar su carrera. Y eso, para ellos, era casi una provocación. En cada comida familiar había silencios que pesaban más que las palabras. Comentarios disfrazados de consejo. Miradas que medían cuánto duraría lo nuestro. Laura intentaba mediar. Nunca rompía del todo, nunca cedía del todo. Se quedaba en ese punto intermedio que desgasta sin hacer ruido. Y aún así, seguimos adelante. Fijamos fecha. Reservamos finca en las afueras de Madrid. Invitaciones enviadas. Todo decidido. Hasta que, la mañana de mi boda, alguien pronunció un nombre que llevaba 4 años sin escuchar. Y entendí que el pasado no había venido a saludar. Había venido a reclamar. El día que entendí que la familia de Laura no quería que nos separáramos. Quería que yo cediera. Supe que aquello no iba a terminar bien para nadie. Porque no gritaban, no imponían.
Solo presionaban despacio como quien aprieta una herida hasta que sangra sola. Laura siempre estuvo demasiado unida a los suyos, no por dependencia sino por costumbre. Había crecido aprendiendo a no romper del todo, a ceder lo justo, a mantener los lazos incluso cuando dolían. Quería su carrera, quería casarse conmigo, pero también quería seguir siendo buena hija. Y ese equilibrio imposible la obligaba a caminar constantemente sobre una línea tan fina que cualquier palabra mal puesta la hacía tambalearse. Su familia nunca le dio ultimátums claros. No hacía falta. Decían lo que pensaban sin filtros y dejaban que el peso cayera sobre ella. Comentarios lanzados en la sobremesa, silencios incómodos, miradas largas. Laura sonreía, cambiaba de tema, me apretaba la rodilla bajo la mesa como pidiéndome paciencia. Yo asentía, pero por dentro empezaba a contar. Al principio parecían aceptarme. Les tranquilizaba que me fuera bien, que tuviera estabilidad. Que mi madre fuera a misa los domingos les daba puntos, aunque apenas la conocían. Pero todo se torció cuando empezaron a hablar del futuro. No preguntaban, afirmaban, que Laura dejaría de trabajar, que los hijos llegarían pronto, que las cosas se hacen así. Cuando dejé claro que Laura decidiría por sí misma, el ambiente cambió. Les dije que era buena en lo que hacía, que no pensábamos en hijos todavía, que no veía problema en esperar. Nadie levantó la voz, solo intercambiaron miradas, sonrisas tensas, como si acabara de decir algo inconveniente delante de extraños. A partir de ahí comenzaron los comentarios envueltos en educación. No todo el mundo tiene la suerte de casarse con alguien con los mismos valores. Es estupendo que te vaya bien, pero una familia necesita algo más que dinero. Debe de ser duro para tu madre llevar tantas cosas a la vez. Cada frase parecía inofensiva hasta que caía el silencio después. Ese silencio que te obliga a preguntarte si acabas de fallar una prueba invisible. Mi madre, abierta y tranquila, empezó a dejar de encajarles. Iba a la iglesia, sí, pero no como ellos esperaban. No juzgaba, no imponía. Eso les incomodaba. Laura lo notaba, yo también. Y aunque ella intentaba minimizarlo, la tensión empezó a filtrarse en casa, en pequeñas discusiones, en noches en las que hablábamos menos. Lo más difícil de tragar no era la crítica, era la hipocresía. Porque mientras cuestionaban que Laura trabajara, no tenían ningún problema en pedirle dinero. Con total naturalidad. Su madre para arreglos en casa, su padre para gastos urgentes. Siempre con ese tono de necesidad que no admite un no sin consecuencias. Laura sacaba el móvil, hacía transferencias en silencio. Yo la observaba. Nunca protestaba, nunca reclamaba. Solo apretaba los labios un segundo antes de volver a sonreír. Y cada vez que lo hacía, algo se me enfriaba por dentro. La gota llegó una noche concreta. Cena familiar. Todo aparentemente normal. Hasta que su hermano, con la voz baja y la mirada esquiva, dejó caer que había tenido problemas con un negocio. Nada grave, dijo. Solo un bache. Y entonces, todos giraron la cabeza al mismo tiempo. No hicieron falta palabras, porque ya sabían a quién iban a pedirle ayuda. Cuando vi la forma en que la miraban mientras sacaba la tarjeta, entendí que aquello no era ayuda familiar. Era otra cosa, y supe que, si no intervenía, acabaría pagando un precio que ninguno de ellos iba a asumir. A Laura la habían convencido de que ganar dinero la obligaba moralmente a sostener a todos. No lo decían así, claro. Lo disfrazaban de responsabilidad, de familia, de lo que toca. Pero mientras esperaban que pagara facturas, cenas y urgencias, no perdían ocasión de recordarle que su trabajo no era lo correcto, que una mujer decente no debería estar centrada en su carrera. Le pedían todo y, a cambio, le devolvían desprecio. Yo no tenía problema en ayudar en momentos difíciles. El problema era ver cómo la exprimían mientras la hacían sentir culpable por existir. Una noche, en nuestro piso de Madrid, se lo dije, sin elevar la voz, sin dramatizar. Le expliqué con calma incómoda cómo la estaban usando, que no era normal dar siempre y recibir solo reproches. Hubo silencios largos, miradas al suelo, frases a medias. Al final, aceptó reducir lo que les daba y empezar a poner límites, no con convicción, con miedo. La reacción fue inmediata. Su madre la llamó llorando, con esa voz herida que no pedía explicaciones, exigía sumisión.
¿Cómo has podido dejarnos así de repente? Su padre fue más directo. Insinuó que yo estaba detrás, que seguramente mi negocio iba mal y que ella me estaba manteniendo. Remató con lo de siempre, que Laura no debería estar trabajando en primer lugar. Cada llamada era un intento de devolverla a su sitio. Aún así, empezó a resistir. Poco, pero lo suficiente para que el ambiente se volviera irrespirable. Aún con todo, llegó el día de la boda, en una finca a las afueras de Toledo. Sonreíamos. Creíamos que lo peor ya había pasado. Y entonces apareció ella. Marta. No había sabido nada de ella en años. Entró como si tuviera derecho a estar allí. Alzó la voz delante de todos. Dijo que cómo podía casarme después de tenerla esperando 2 años. Que la había dejado rota. Que la había ignorado. Lloraba. Señalaba. Giró la historia con una precisión quirúrgica. Nadie allí sabía que había sido ella quien me engañó y desapareció sin una explicación. En ese momento, eso no importaba. Importaba que estaba llorando. La gente miraba, murmuraba. Cada intento mío de hablar sonaba a excusa. Y la familia de Laura no tardó ni un segundo en reaccionar. Se acercaron a ella como si por fin tuvieran la prueba que llevaban buscando. Le susurraban que se fuera, que aquello demostraba que yo era un fraude, que no podía casarse conmigo después de eso. Le pidieron que se marchara allí mismo. Yo me mantuve quieto. Dejé que mis amigos y mi familia hablaran. Ellos conocían la verdad. Poco a poco, quedó claro que Marta solo buscaba montar una escena. Todos lo vieron. Todos menos su familia. Laura no dijo nada, ni una palabra. Cuando por fin me acerqué, le pregunté si estaba bien, si seguía queriendo casarse. Me miró un segundo, solo uno. Nunca dudé de ti. El ruido se apagó. Seguía sacudida, sí, pero no había retrocedido. Y aunque su familia aún no había terminado de jugar sus cartas, ese día, contra todo pronóstico, la boda siguió adelante. El día que entendí que me estaba quedando solo en mi propio matrimonio, no hubo gritos. Hubo una sonrisa educada, una mirada baja y silencio. Y supe que algo se había movido en nuestra contra. La boda en Toledo terminó celebrándose, sí, con tensión, con miradas atravesadas, pero nos casamos. Durante unos meses todo pareció estabilizarse. Salíamos a cenar, hablábamos de viajes, hacíamos planes, hasta que su familia volvió a colarse, no de golpe, poco a poco, comentarios sueltos, mensajes a deshoras, opiniones que nadie había pedido. Lo que más me desgastaba no era lo que decían, era que Laura ya no respondía. Antes de la boda me defendía, después empezó a minimizarlo todo. Ignórales. No merece la pena. Solo quieren lo mejor. Yo asentía, pero cada frase suya era un paso atrás. Sentía que estaba librando una batalla que ya no era compartida. Y luego estaba el dinero. Volvió a enviarles cantidades importantes, esta vez sin decirme nada. Lo supe por un extracto que dejó abierto en el portátil. No monté una escena. Pregunté. Dijo que era algo puntual. Siempre era puntual. Lo curioso era que cuando yo quería comprar algo para mí, la reacción era otra. Una televisión un poco más grande, nada desproporcionado. Se convirtió en un gasto innecesario. Una herramienta nueva para el taller era capricho. Yo podía ajustarme. No era el objeto, era la vara de medir. Meses después me enteré de que había aportado dinero para que su hermano se comprara un equipo de sonido carísimo en Valencia. Es un regalo de la familia, me dijo, con una naturalidad que me dejó frío. No discutí, pero algo se tensó por dentro. La distancia empezó a notarse. Conversaciones más cortas, más silencios, más noches mirando el techo. Y entonces llegó la tarde que lo cambió todo. Estaban en nuestra casa, en Madrid. Como siempre, café en la mesa y sonrisas tensas. Su madre lanzó comentarios suaves sobre lo ocupados que estábamos. Su padre añadió que tanto trabajo no era bueno para un matrimonio, que necesitábamos tiempo para formar una familia. Laura asentía. Yo observaba. Y entonces su madre, con ese tono casi divertido, soltó. Eso sí, cuidado. Nunca se sabe si aquella ex tuya tenía algo de razón. Hay gente que sabe manipular muy bien. No levantó la voz. No hizo un drama. Lo dijo como quien comenta el tiempo. Pero estaba removiendo lo de Marta. Otra vez.
en mi casa. Miré a Laura, esperé un gesto, una palabra, algo. Nada. Ahí fue cuando entendí que el límite ya no era económico. Era respeto. No grité al principio. Hablé despacio. Demasiado despacio. Les dije que estaba cansado de que cada visita fuera un interrogatorio disfrazado de preocupación. Que mi matrimonio no necesitaba tutores. Que quizá, si dedicaban más tiempo a su propia coherencia que a señalar la mía, las cosas serían distintas. Luego dejé caer la frase que llevaba meses mordiéndome por dentro. Que si tan buenos cristianos eran, tal vez deberían empezar por practicar el respeto antes de predicarlo. El silencio fue inmediato. Su padre se tensó. Su madre me miró como si hubiera cruzado una línea sagrada. Y Laura. Laura seguía sentada, quietísima. Fue en ese instante cuando supe que algo se había roto, y esta vez no estaba seguro de que se pudiera arreglar. El momento en que pronuncié su nombre en voz alta, supe que ya no había vuelta atrás. No porque lo quisiera, sino porque alguien había decidido usarlo otra vez para humillarme. Les dije que todos sabían lo que había pasado con Marta, que había sido infiel y que se marchó sin mirar atrás. Defenderla ahora solo los dejaba en evidencia. Añadí que mi madre iba a misa todas las semanas y que, al menos, sabía distinguir entre el bien y el mal. Que remover historias viejas no era preocupación. Era una estrategia barata para dejarme como el villano. Infantil y bastante estúpida. Luego miré a su padre. Le recordé que siempre insistían en que necesitábamos más tiempo juntos, que quizá, si su familia no estuviera metida en nuestra casa cada 2 por 3, habríamos tenido espacio para ser pareja, para reír, para equivocarnos, para vivir. Dejé caer, sin subir la voz, que los hijos no aparecen por decreto moral, sino cuando hay intimidad, y que esa intimidad muere cuando los suegros ocupan cada rincón. Ahí fue cuando explotaron. Dijeron que no merecía a su hija, que era un mal hablado, que estaba celoso de la relación tan bonita que ella tenía con ellos y de todo lo que hacía por ayudarles económicamente. Fue entonces cuando todo encajó. Sin querer, sacaron a la luz cifras, ayudas, transferencias, mucho más dinero del que yo sabía, mes tras mes. No voy a mentir, decirlo todo en voz alta fue liberador, pero no solucionó nada. Su familia estaba en shock. ¿Y Laura? Laura estaba furiosa, no con ellos, conmigo. Me reprochó el tono, las palabras, que eran sus padres y que yo debía respetarlos. Le dije que el respeto no era unilateral, que llevaba meses tragando comentarios, insinuaciones y desprecios, y que lo más duro no era eso, sino que ella nunca me defendía. Que dolía estar en un matrimonio donde la opinión de su familia pesaba más que la mía. Me exigió que pidiera perdón. Me negué. Le dije que podía haber sido brusco, pero no injusto. Entonces soltó la frase que lo terminó todo. Si no puedes manejar a mi familia, quizá no deberíamos seguir. Ellos son mi prioridad. No hubo portazo. No hubo drama. Solo una certeza compartida. Nuestro matrimonio se había acabado. Días después intentamos hablar. Para entonces, su discurso ya no era suyo. Yo era el egoísta que no quería que ayudara a su familia. El controlador. El problema. Estaba convencida de que entregar casi todo su sueldo era normal, que yo exageraba. Yo ya estaba vacío. Cuando alguien no ve el problema, no hay nada que arreglar. El divorcio fue rápido. 2 meses. Lo único que hice bien fue firmar un acuerdo prenupcial antes de casarnos. ¿Por mi negocio? Sí. Pero ahora sé que fue intuición pura. 6 meses después, cuando ya había recuperado cierta calma, llegó el correo. De Marta. Pidiendo disculpas. Diciendo que necesitaba confesar algo. Me explicó que la familia de Laura le había pagado para montar aquella escena en la boda. Que todo había sido planeado. Que ella solo fue una pieza más. No me sorprendió. ¿Me enfadó? Porque cuando por fin había pasado página, alguien decidió recordarme hasta dónde fueron capaces de llegar. Ahora sigo dándole vueltas. No sé qué hacer con esta información. Solo sé que la paz que había conseguido ya no es la misma. La noche en la que decidí volver a verlos dormí mal. No por miedo. Por la certeza de que, hiciera lo que hiciera, algo iba a cerrarse para siempre.
o a pudrirse del todo. Llevaba semanas dándole vueltas. Parte de mí quería dejarlo estar. Había sobrevivido al divorcio, al desgaste, al ruido. Volver a enfrentarme a ellos significaba meter las manos otra vez en el barro. Pero había otra sensación, más incómoda, la de no haber dicho la última palabra. La de saber que, mientras yo intentaba reconstruirme, ellos seguían creyendo que habían ganado. Entendí también algo más. No era solo el dinero, era control. La dejaban trabajar, sí, pero le vaciaban la cuenta. Como si el mensaje fuera, puedes avanzar, pero solo hasta donde nosotros decidamos. Pensarlo así encajaba demasiado bien. Leí comentarios, escuché opiniones y tomé una decisión. Los iba a confrontar, no para convencerlos, no para arreglar nada, para verlo con mis propios ojos y para grabarlo. No tenía intención de volver con Marta, ni de perdonarla por aparecer en mi boda. Que nadie se confundiera. Que alguien acepte dinero para humillar a otra persona no la convierte en víctima. Mis padres, cuando se lo conté todo, reaccionaron como esperaba, indignados. Para ellos aquello ya no era una interferencia familiar. Era una manipulación en toda regla. Llamé a Laura. Al principio respondió fría, distante, como si yo fuera una molestia del pasado. Le dije que no quería nada de ella, que solo necesitaba sentarme con ella y con sus padres. Dudó, pero aceptó. Nos vimos en su casa, mismo salón, mismos gestos. Yo dejé el móvil grabando, visible. No lo escondí. Empecé hablando despacio, sin acusaciones histéricas. Le expliqué, mirándola a ella, cómo su familia había estado saboteando nuestra relación incluso antes de casarnos. Cómo habían pagado a Marta para montar aquella escena en la boda, esperando que ella se marchara. ¿Cómo? Después, no pararon. Comentarios, presión, dinero, desgaste. Le dije algo más, que el fracaso de nuestro matrimonio no había sido una discusión ni un insulto. Había sido una elección constante. Elegirlos a ellos, siempre, incluso cuando nos estaba destruyendo. No levanté la voz, no hizo falta. Durante unos segundos nadie habló. Su madre evitaba mirarme, su padre apretaba la mandíbula, y entonces pasó algo que no esperaba. Laura giró la cabeza hacia ellos. No fue un estallido. Fue peor. Les preguntó si era verdad, si habían pagado a Marta. Si todo aquello había sido un plan. Hubo evasivas, silencios, una frase mal medida, y con eso bastó. Por primera vez desde que la conocí, no los justificó, no los suavizó. Les habló con una mezcla de incredulidad y decepción que llenó la habitación. Yo no dije nada más. Ya no hacía falta. No salí de allí con ganas de volver atrás. Salí con algo distinto. Cierre. No paz absoluta. Pero sí la confirmación de que no estaba loco, de que no me inventé nada, y de que, aunque llegué tarde, había visto la verdad completa. Ahora sé una cosa con claridad incómoda. Algunas batallas no se ganan quedándose, se ganan yéndose. Después de haber mirado al enemigo a la cara, cuando me pidió volver, no sentí alivio. Sentí frío. Ese frío limpio que aparece cuando entiendes que ya no queda nada que rescatar. Aunque la otra persona todavía no lo vea. No voy a entrar en los detalles de la discusión con sus padres. No merece la pena. Fue el manual clásico. Negarlo todo primero, admitirlo justo después, y justificarlo al final porque era necesario. Narcisismo envuelto en moralidad. Al menos lo reconocieron, a su manera. Lo que no esperaba fue a Laura. Días después volvió a buscarme. Decía que ahora lo veía claro, que había estado manipulada, que, entendiendo por fin quiénes eran sus padres, quizá podríamos darnos otra oportunidad. Lo decía como si bastara con apartarlos un poco y seguir desde donde lo dejamos. Como si el desgaste no existiera. La miré sin levantar la voz. Le dije que no iba a pasar por eso otra vez, que no era la primera vez que rompía con ellos entre comillas, que no necesitaba audios ni confesiones para saber de qué lado debía haber estado, que ver cómo me trataban era más que suficiente, y que, aunque ahora jurara haber cambiado, llegaba tarde, demasiado tarde. Mientras tanto, yo estaba terminando de preparar la publicación, los audios, las pruebas. Sabía que salpicaría a más de uno, incluida ella. Pero estaba cansado de que ciertas personas nunca pagaran el precio de nada. Y no,
No considero inocente a Marta. Nadie que acepta dinero para aparecer en una boda ajena lo es. Hay algo más que no conté antes. Marta no apareció solo por encargo. Quería volver conmigo. Parte de su discurso aquel día iba por ahí. Que me había esperado. Que ahora podríamos intentarlo de verdad. Nunca le respondí al correo. Ni siquiera para cerrarlo. La reacción no tardó. Su familia me escribió furiosa, exigiendo que los dejara en paz, ahora que ya estaba fuera de sus vidas. Me acusaron de manipular a Laura, de ser el origen de todo el drama. Incluso insinuaron abogados si no borraba la publicación. No contesté. Bloqueé sus números, guardé capturas y se las reenvié a Laura. Le dije que había terminado con ella y con su familia, que el único motivo por el que la había contactado era ese, que no habría más llamadas, más charlas, más intentos. Me habían dado suficiente caos para varias vidas. Me dijo que lo entendía. Le dije que la bloquearía también. Estuvo de acuerdo, sin reproches, sin escenas. Así acabó todo. El capítulo se cerró ahí, de verdad. Como efecto secundario, Marta también quedó expuesta. No era el objetivo, pero tampoco me quitó el sueño. Cuando me preguntaron quién era, di su nombre. Me pareció justo. No todos los silencios protegen a inocentes. A veces bromean diciendo que todas mis ex quieren volver. Ojalá fuera una victoria. El problema es que ninguna lo vale. Y no. Ahora mismo no estoy buscando a nadie. No es mala suerte, es criterio. Meses después, supe, por terceros, cómo siguió la vida de Marta. Un par de relaciones breves. Siempre el mismo final. Alguien encontraba el audio, el contexto, mi mención. Y todo se rompía. El contenido sigue ahí. Nadie me ha demandado. No está de moda, pero basta una búsqueda simple para llegar. Y con eso basta. No todos los finales necesitan redención. Algunos solo necesitan verdad y distancia. La última vez que oí su nombre, no sentí rabia. Sentí distancia. Esa distancia limpia que aparece cuando alguien ya no ocupa espacio real en tu vida, solo ecos. Me han dicho que Marta se abrió un perfil en una plataforma de contenido para adultos. No lo he comprobado. No tengo cuenta allí ni pienso buscarla. Puede que sea cierto, puede que no. También he visto fotos recientes suyas. No me pareció la misma, pero eso es subjetivo. Tal vez otros la vean radiante. Quizás soy yo el que aún asocia la traición con algo que distorsiona el rostro. Como si ciertas decisiones dejaran una sombra difícil de ignorar. De Laura sé menos, aunque algunas piezas encajan solas. Por lo que me han contado, volvió a casa de sus padres. Dejó el trabajo. No lo he visto con mis propios ojos, pero hay detalles que confirman el movimiento. Si es verdad, no me sorprende. Es coherente con el patrón. Cuando alguien ha vivido bajo control tanto tiempo, volver ahí puede parecer refugio. Me cuesta creer que haya dejado su carrera sin más. Siempre fue capaz, ambiciosa. Pero si eligió ese camino, ya no es asunto mío. Lo que sí me pregunto es si realmente entendió lo tóxicos que eran sus padres, o si aquella revelación fue solo una reacción momentánea. Porque dejar el trabajo y depender de nuevo de ellos no suena a ruptura real. Suena a círculo cerrado. También pienso en algo más incómodo. Durante años, buena parte de esa familia dependía económicamente de ella. Si ahora ya no está aportando como antes, me cuesta imaginar cómo sostienen el ritmo. Mucha opinión moral, poco esfuerzo práctico. Quizá el precio de tener siempre la razón es perder oportunidades mejores. A veces reflexiono sobre lo que podría haber sido distinto, si no hubieran intentado controlarlo todo. Si hubieran apoyado su carrera en lugar de sabotearla. Puede que ahora ella tuviera una trayectoria sólida, independencia real, un futuro más amplio. Pero eligieron control antes que progreso. Y eso, tarde o temprano, pasa factura. En cuanto a mí, nadie lo preguntó, pero sí, estoy con alguien. Tardé casi 2 años en volver a confiar lo suficiente como para empezar algo. Esta vez no hay prisas, no hay promesas grandilocuentes, solo tranquilidad. Y eso ya es mucho. Sus padres parecen personas normales, decentes. Y después de lo vivido, eso me basta. No busco perfección, solo coherencia. He aprendido algo incómodo pero necesario. No todas las personas que regresan merecen una segunda oportunidad. Y no todas las despedidas son pérdidas. Algunas son liberaciones silenciosas.
No guardo rencor activo, pero tampoco nostalgia, solo memoria y límites.